A ver, muy bien. Buenas noches, amigos de Aprende y Emprende con Quique Jiménez. Esta noche de jueves 21 de enero de 2021 tenemos la grata presencia de una candidata más en nuestro programa. Ha tenido la gentileza de atendernos, Romelia Paredes, del partido Victoria Nacional, quien postula con el número 22 al Congreso de la República en las elecciones de este año en el mes de abril. La invitación a Romelia obedece a que estamos siempre atentos a que todos hagan sus propuestas académicas, intelectuales y sobre todo porque ella tiene muchas ideas vinculadas a lo que va con nuestro perfil. La educación. Romelia, por favor, tu saludo y tu presentación a las personas emprendedoras que nos ven esta noche. Muchas gracias, Enrique Jiménez, por la invitación y a este portal de EuroTV que da espacios a los jóvenes políticos que estamos emprendiendo este camino de renovación. Yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 de la campanita de Victoria Nacional, quien está liderado por George Forsyth. Soy docente universitaria, me dedico hace más de 6 años a la docencia universitaria 100% en universidades públicas y privadas, en la Facultad de Administración, Psicología, Derecho, las materias de planeamiento, administración y el emprendimiento, y cómo hacer planes de negocio eficientes con ese retorno de inversión que se necesita saber para no arriesgar el capital que los jóvenes puedan tener en su momento, ¿no? Asimismo, también enseño en posgrado, a veces en Villarreal, a veces en UNIFE, y así vamos interactuando ciclos académicos, pero mi principal pilar es la preocupación por la educación, pero la educación en todos los niveles, no solamente en la universitaria, sino estoy a partir de una serie de investigaciones que he podido realizar, el mercado en este momento está demandando especialistas, carreras técnicas, es decir, los jóvenes hoy en día no han incursionado en carreras técnicas. Entonces, desde Victoria Nacional está en nuestro plan de gobierno el tema de fomentar estudios superiores técnicos que les permitan pues tener oferta laboral eficiente y sobre todo en estos tiempos que hay mucho desempleo. Asimismo, mi preocupación es la primera infancia, pero esa primera infancia pues tiene que estar de la mano con una salud mental, con una salud emocional y psicológica de nuestros niños. Yo estoy muy motivada por el hecho de que retorne a nuestra currícula la educación cívica, Enrique, que la educación cívica lo han retirado hace mucho tiempo de nuestras aulas, de nuestros niños. ¿Por qué? Porque es importante formar en valores a los niños en el sentido de nación, el sentido de patria, el sentido nacionalista que puede tener, hasta las formas del respeto. Por ejemplo, leía en un informe de la CAF, nosotros los peruanos tenemos pésima conducta peatonal, por ejemplo. Eso es civismo. Eso es educación cívica, lo decía la CAF, ¿no? En uno de los informes. Asimismo decía que es uno de los países que menos educación financiera tiene. Países como Norteamérica, los sureste de Asia, por ejemplo, Japón, Corea, desde la primera infancia al niño le enseñan a saber diferenciar el valor del dinero, la importancia del ahorro, la educación financiera, porque eso vas anidando y cultivando y tienes hombres, damas, jóvenes, adultos que saben el significado del dinero y en qué invertir. Entonces es importante porque hoy en día decía la CAF que tenemos pues esa deficiencia porque no sabemos el significado o diferenciar las tasas de interés y corremos cuando nos dan una tarjeta de crédito. Estoy generalizando. Entonces, una de tantas recopilaciones de información, así que por eso es que me inmiscuí en Victoria Nacional, porque me consideraron hace 2 años más o menos como parte del equipo de plan de gobierno, específicamente en educación, porque
la idea es que este equipo sea multidisciplinar. Y en ese marco yo me sentí bastante acogida. ¿Quién no se va a sentir pues valorado, respetado? Si cuando en la universidad tú te ganas un concurso de investigación científica, te sientes pues respaldado por tu entorno, por tus autoridades, para aportar al conocimiento. Pero también te digo, Enrique, que he descubierto que tenemos una gran debilidad nosotros, me incluyo porque voy a generalizar, nosotros los jóvenes en general no hacen investigación. Cosas tan básicas como aprender a citar el APA, cosas tan básicas como citar textual o parafraseo, los jóvenes no lo saben. Entonces, desde el primer ciclo de universidad se tienen que dictar los cursos de tesis, no esperar a los últimos ciclos que en la mayoría de las mallas curriculares están en el octavo, noveno o décimo, ¿no? Entonces, desde la secundaria motivar a los jóvenes para la investigación. Justamente eso fue uno de los problemas de la mayoría de las universidades en el proceso de su licenciamiento. Por ejemplo, yo estuve en 2 procesos de licenciamiento participando y sé lo que significa todo este ajetreo de búsqueda de información, de ordenamiento, de esas 4 condiciones básicas de la calidad educativa que te pide SUNEDU, esa malla curricular, esa capacidad docente, investigación científica y el aspecto de la infraestructura. Tuve la oportunidad de trabajar en UNIFE, cuando por ahí de 2017-2018 para el proceso de licenciamiento, así como Ricardo Palma. Entonces, y ahí me pude dar cuenta que aún así que accedimos al licenciamiento, hay muchas cosas por mejorar. Es decir, estos procesos que hace SUNEDU hay que ir ajustando cada vez más. Cada 4 o 5 años debemos implementar más condiciones y exigencias básicas porque es la única forma de presionar a la universidad y también exigir al alumno. Enrique. A ver, sí, una extensa presentación, Romelia, con sabor a introducción. Está bien, es lo que necesitan las personas, conocer más de sus candidatos, sobre todo que he visto algo importante en esta nueva elección, una ola importante de candidatos limpios, ¿no? Que no tienen cosas que hacen dudar, ¿no? De la reputación y la imagen. Y sobre todo, justo hace 2 días tuvimos a una candidata, Agnieszka, que también se vincula con la educación. Sí. Es bueno que por fin aparezcan candidatos que hablen de un tema que no se había tocado y que en especial puntos claros que significan dedo en la llaga. Entonces, sin embargo, yo desde algún otro espacio y actividades personales he tratado de que la educación tome cambios y rumbos importantes. ¿Sabes tú que te enfrentas a lo que yo llamo el lado oscuro? Porque no es que me sienta Jedi, pero siempre me siento así, de que siempre hay algo o alguien que no quiere que esto mejore o cambie. ¿Tú has sentido eso? ¿Ya has sentido esa presión? ¿O crees que todos de manera unánime van a votar por incrementar el presupuesto nacional de la educación cuando se plantee en este fin de año? Porque el presupuesto se debe plantear en septiembre, ¿cierto? Y ya ejercerse un nuevo presupuesto para el próximo año. ¿Tú crees que lo voten a favor el Congreso que se viene? Bueno, claro, si las personas van con tu perfil, yo creo que sí, pero ¿sabes a lo que te enfrentas? Mira, para comenzar el presupuesto para este año es 183 millones aprox, pero de las cuales 110 es vía recaudación de impuestos, ya. Para comenzar, si veo como tú dices, este lado oscuro, he tenido la oportunidad de estar, como te digo, en estos procesos de licenciamiento en la que no he visto ello, ¿no? No he visto ello, pero también he sido parte del otro lado. Hace muchos años, en el 2015, trabajé en la Universidad Garcilaso. Trabajé 1 año en la Universidad Garcilaso y he creado todo un vínculo con algunos jóvenes que en ese momento estaban segundo, tercero, cuarto, quinto ciclo y actualmente pues estarían por terminar. Entonces, ¿qué es lo que he observado en el fondo? Que el gran perjudicado han sido los alumnos de las universidades no licenciadas. ¿Por qué? Porque en este momento hay muchos de ellos que se han quedado con bachiller,
pero ese bachiller no puede ser registrado en SUNEDO. Hay muchos que se han quedado con ese título, pero no puede ser registrado en SUNEDO porque ahí está la firma todavía de una persona como autoridad que SUNEDO no reconoce, por ejemplo. Entonces, y SUNEDO no presta atención a ello y son miles de alumnos. Y de la otra parte, la universidad tampoco les presta atención. Entonces, aquí hay un vacío donde no están pensando en esos miles de jóvenes, que hay miles de casos que no pueden terminar este ciclo universitario o con un título reconocido o con un bachiller reconocido o simplemente trasladarse de universidad porque no hay quien les dé, digamos, una constancia de educación. Entonces, para comenzar allí, de que hay un gran sector perjudicado de la educación, que son estos alumnos, pero también respecto al gasto público, justamente yo quería plantear una ley o una reforma constitucional que especifique bien en la Constitución esto. Reforma constitucional que priorice el gasto público en salud y en educación, porque es fundamental que todos prioricemos esto, pero como no está en nuestra Constitución, entonces el gobierno que viene hace lo que mejor le parezca con el tema de la distribución a las diferentes partidas presupuestales a partir del MEF, ¿correcto? Porque hay un monopolio de decisión pública que llega, ¿no? Entonces, pero ahí está el Congreso, pues el Congreso es el que aprueba el presupuesto público al final. Entonces, por eso yo creo que para comenzar, debe haber una ley que priorice el gasto público en esto que nos ha afectado tanto, que es la pandemia, en salud, más hospitales y en educación, más colegios. Obviamente que ahorita todavía no vamos a, imposible casi retornar a las clases presenciales, pero te digo algo más, este gobierno, Minedu, en su informe del diciembre del 2020, ¿qué es lo que ha dicho? Ahí está, público. El 89% de los colegios públicos no tiene infraestructura de calidad. Eso es lo que me ha dicho. Solamente el 11% tiene infraestructura de calidad. Imagínate en Lima, pero imagínate en las zonas rurales. Entonces, lo ha dicho, pero no, ¿por qué ningún periodista, por qué ningún otro político saca a flote esto? Ahí está, en su informe. Entonces, hay una deficiencia. Entonces, hay algo que me sustenta a mí a proponer el hecho de que tenemos que invertir en educación y en salud, priorizando el gasto, pero tiene que estar una norma que direccione y que obedezca a dicho sea de paso, pero desde Victoria Nacional nosotros estamos comprometidos. Pero también a la educación hay que darle un marco más grande. Con una ley no es suficiente, hay que reglamentarla, pero también hay que tener esos proyectos que viabilicen ambos sectores, educación y salud. Y no sé si los otros candidatos de Victoria te habrán dicho, nosotros tenemos como política pública el Internet satelital. Es decir, actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos desde el año 2012 el proceso de implementación de la fibra dorsal nacional de fibra óptica. Entonces, pero solamente llega al 36%, o sea, estamos hablando que más del 60% no llega. ¿Por qué? Justamente actualmente, en este momento, se está en proceso de licitación para otra troncal, ¿ya? No sé si estás enterado de ello. Entonces, ¿quién va a acceder a esa licitación? Entonces, hay que transparentar. Por eso pienso que con la red dorsal no vamos a llegar a ese 60% de la población. Entonces, es importante declarar con una ley de interés público y de necesidad pública o interés nacional el Internet y el acceso a Internet, que complemente a aquello que ya existe, porque no se puede retirar del mercado. Con decirte que 45 entidades del Estado, Enrique, pagan servicios de Internet a otros operadores, a Brasilsat, por ejemplo, al satélite de Brasil. Bolivia mismo tiene su satélite, Argentina tiene 2 satélites de comunicaciones, que es diferente al observacional que el que tenemos, ¿correcto? Entonces, este satélite de comunicaciones va a generar empleo porque se necesitan antenas receptoras en diferentes zonas, sobre todo en las zonas rurales que actualmente con la fibra óptica se llega solamente a 9,000 comunidades con presencia del Estado. Es decir, que en total hay 25,000, faltan llegar a 16,000. Y es imposible con esta geografía de nuestra Amazonía, nuestros
pisos que son alpinados en la sierra y en los valles de la selva, que es diferente pues que el piso plano de la costa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como legisladores de llegar a ser, en mi caso, tenemos que ser coherentes, plantear leyes que a su vez puedan ser o sea, puedan ser respaldadas con políticas públicas viables, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, creo que Victoria Nacional está comprometida con la educación. Yo voy a ser una fehaciente luchadora. No solamente es decir, dale calidad, pero ¿qué propuestas tienes con darle esa calidad de educación? Una cosa es infraestructura, tecnología, equipos, carpetas, pero también hay la calidad docente. Hay muchos docentes que no tienen internet, hay muchos docentes que no tienen una laptop en las zonas rurales del país. Esa capacitación docente, no solamente en pedagogía y metodología que se ha venido haciendo, sino nuevas formas de llegar al alumno virtualmente. Por ejemplo, las habilidades blandas. Los niños no se han adaptado en primera infancia a estos sistemas virtuales por la misma connotación de su comportamiento, que no es igual el grado consciente de la atención de un joven, ¿no? Entonces, y sabemos específicamente que por metodología, más de 45 minutos no te prestan atención a una conferencia y demás. Necesita esa oxigenación del niño para salir a ese recreo, ese break, ¿no? Entonces, es un marco todo esto que creo que si hay voluntad política, desde Victoria Nacional hay mucha voluntad política, y ya tú escuchaste a otros candidatos de misma, de la campanita. Entonces, nosotros en ese aspecto, y te doy la razón, los jóvenes que estamos incursionando estamos más informados, ¿no? Más informados con data, con cifras, con realidades, pero sobre todo con aquello que se puede hacer viable, porque no podemos decir algo que, por ejemplo, el satélite de comunicaciones sí se puede comprar en un año, con voluntad política, vía gobierno a gobierno, porque sabemos que nuestra legislación cómo es. Y hay formas de cómo ver de dónde sale el presupuesto, porque dinero hay. Solamente que el proceso de la distribución del presupuesto, ahí está el tema. Otra de mis propuestas es que cualquier persona común y corriente de la calle tiene que saber a dónde se van sus impuestos. La gente no sabe. Entonces nosotros tenemos que tener como pedagogos, educadores, legisladores, también tenemos que hacer esa docencia de explicar sencillamente de qué se trata nuestra función legislativa, nuestros proyectos, pero sobre todo esos impuestos que la mayoría de nosotros son 110 millones aprox, ¿a dónde van? ¿En qué se gastan? ¿No? Entonces, de eso se trata, ¿no? No solamente es esa voluntad que yo quiero, sino es mucho más grande que eso. Sí, Romelia, justo son muchas ideas que estás mencionando juntas: comunicación, educación, presupuesto, tributo, salud. Vamos tratando de tocarlas uno por uno para podernos aclarar en el espacio. Sobre la educación, ahorita el saldo es bastante malo, Sí. pero no tenemos un ministro de educación que salga a decir las cosas. El Comité de Educación del Congreso tampoco las sale a decir. De casi 2 millones de menores de edad estudiantes, niños, ¿cierto? Aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, no se ha terminado todavía el conteo, ha habido una deserción de 300.000. Sí. Entonces, estamos hablando de un impacto grueso, cruel, en un país con altísima tasa de analfabetismo, con una tasa de analfabetismo que no corresponde a la presentada. Porque si valemos las encuestas, las estadísticas, ya no se considera iletrado aquel que llevó el curso de alfabetización dictado de una manera totalmente arcaica por una persona que no es educadora, simplemente por una vecina que quiso cobrar las cuotas que se le da por dictarlos en su casita, en la comunidad en donde esté, y toda esa gente ya no es considerada iletrada. Entonces, yo, desde un inicio de la educación virtual, también anunciaba que es una amenaza que los niños sigan siendo expuestos a las computadoras por mucho tiempo por los desarrollos de adicciones. Exacto. El problema son las adicciones.
y porque todo educador sabe ampliamente que mientras más sentidos tú concentres al aprendizaje, es decir, a la educación, de manera bilateral, educando y educador, más se puede aprender y aprender, ¿no? Entonces, acá solo tenemos la visión y la audición. Sin embargo, cuando uno está en la escuela, tiene el tacto, ¿cierto? Tiene el olfato, puede tener el gusto y muchas atenciones más cuando se tiene al docente mediante la interacción personalizada. Lo que no se ha comunicado tampoco es qué porcentaje de éxito es el que se logra mediante la educación virtual en referencia, en referencia a la educación presencial. Indistintamente que uno sea adulto, sea joven, es muy distinto ya cuando uno trata de investigar. Yo le pongo atención a cualquier docente, sea quien sea, y el aprendizaje está por allí. Sin embargo, la educación escolar en este instante está en una crisis y justo lo que yo conversaba y he mencionado desde los inicios de este problema, los colegios particulares han demostrado lo que son y para qué Terrible. han sido creados y quién los creó y por qué. Y si decimos que la educación está en manos de esas personas, la crisis es mucho más elevada, porque se supone que si ellos reciben beneficios tributarios, en medio de Es, una crisis sanitaria, de una crisis social, de un país que cada vez en la evaluación TISA se va más abajo, y si no va más abajo es porque no crean más niveles hacia abajo, y que en comprensión lector y matemática, y cada vez se lee menos libros por persona, de pronto cuando hay tantos muertos, tanta desgracia, tanto despido, tanto desempleo, tanta crisis, ellos no ablandan sus bolsillos. ¿Y qué se va a hacer por esas instituciones lucrativas? Porque ya no son educativas, en mi opinión, poquísimas han tomado una decisión digna, y de eso te puede dar fe tu compañera Aniesca. sí, sí, Yo sí, soy, eso es cierto. yo soy el creador de hashtag Cobren lo Justo. Sí, Yo he eso es estado cierto. luchando solemnemente porque la educación es la base social, la base científica, y yo soy un fomentador de la investigación científica, y a diario cuando converso con alemanes y con chinos sobre sus innovaciones tecnológicas y lo comparto con mis estudiantes, sobre biología, física, química, y el estudio de las energías renovables, que llevo Sí. aproximadamente 7 años en ello, ensayándolas, me preocupa que en las escuelas yo voy, ¿cierto? Con los mensajes que tú indicas, y hasta hoy no se ha podido erradicar las golosinas, ¿cierto? Y de pronto digo, hay muchas leyes, las he leído, que son interesantes, pero mientras no existan mecanismos, no vamos a poder avanzar, ¿cierto? No vamos a poder avanzar. Entonces tú propones algunas leyes, me parecen Sí, interesantes, pero mientras no hay mecanismos y no hay personas morales, tampoco se modal, va a poder avanzar, porque eso lo tenemos claro, y el nivel de corrupción también es elevadísimo, es elevadísimo. muy elevado el nivel de corrupción, y no he visto, y más o menos, ¿cómo podrías tú garantizar que se vayan a cumplir las leyes que uno implementa? Porque hay muchas leyes muy buenas, por ejemplo, la protección del menor, de la mujer, de la familia, y las he leído, pero uno va a la comisaría y anda que te reciban la denuncia. Igual en Es, local, si vas a denunciar a un director, si es amigo de tal, no, voy a leerlo, lo revisamos y le avisamos. O sea, entonces, el problema principal ya de la falta de educación se está viendo allí, por la inmoralidad, la corrupción, etcétera, etcétera. Y como decía Antonio Argandoña de la Universidad de Navarra en España, que lo recuerdo mucho, en el año 2010, las crisis, ¿no? Y algo similar a Alvin Toffler, ¿no? En la tercera ola, ¿no? Las crisis, todas tienen algo en común, ¿no? No es falta de buenos profesionales, porque incluso tú muy bien cursada, muy bien estudiada, y todos los ministros que han pasado, y, ¿no? Etcétera, muy bien cursados, ¿no? Entonces, y académicamente, ¿cierto? Con títulos importantes, pero la crisis no es financiera, las crisis no son de son, morales.
La crisis Sí. que afrontamos es moral. ¿Cómo luchar con eso? Yo sí, francamente, lucho, y con más te he comentado, dos partidos políticos que son X, el del señor Luna, Perú Podemos y Fujimorismo, no los entrevisto por un tema moral, ¿no? Yo, hasta que ellos no se retracten, yo no puedo entrevistarlos, porque ellos no quieren dialogar conmigo, quieren pegarme o no sé, pues, ¿no? Sí. Que no hay cualquier cosa menos el diálogo. Efectivamente, Enrique, en eso sí. La sociedad tiene que ser con un fin pacifista, con un fin Claro. educador, con un fin integrador, donde no le digan al campesino, tú no entras al diálogo porque tú no estás preparado. Eso es discriminación. Eso es Eso es discriminación. discriminación. Y te ¿No? cuento que, por ejemplo, cuando tú mencionabas el tema de la fiscalización, tuve la oportunidad de, hace mucho tiempo, de acceder a una información y haciendo pues análisis empírico en el mercado. Tú te has dado cuenta que una de las condiciones básicas para el licenciamiento de los nidos, los jardines de los niños, es que tú tengas áreas verdes. Todos los centros públicos, los nidos públicos tienen esas áreas verdes, pero tú te vas a veces a nidos privados que son 4 paredes, todo cemento, todo cemento. No hay esas áreas verdes como condición básica para que puedas acceder al funcionamiento de dicho servicio educativo, ¿no? Entonces, por ahí nomás, porque en Europa, por ejemplo, se dan estas áreas verdes porque eso motiva la creatividad, la innovación del niño. Entonces, desde allí, y la fiscalización, cuando le hace la UGEL o el Ministerio de Educación a estos centros, ponen estas césped artificiales, ¿correcto? Entonces, mira cómo voltean todo este sistema, la habilidad que tienen muchos, no digo todos, ¿no? Pero me quedé totalmente sorprendida esa capacidad de las personas de poder salir del paso para lograr pues beneficios económicos. Y cuando tú hablabas, definitivamente muchas universidades, muchos centros tienen esos beneficios tributarios, pero sin embargo el abuso de esas cuotas en pandemia ha sido colosal y el servicio no era lo mismo, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, muchos colegios pues tienen que solventarse, ¿no? Solventarse, pero yo creo que han reducido los costos también en ese proceso y por ende creo que en un gran sector sentí esa falta de empatía al papá porque muchos perdían su trabajo, muchos han perdido su trabajo, pero la verdadera crisis creo que es moral, ¿no? Esa crisis moral. Y una de las características, o casi todos los estudiosos te dicen, como Kligar, casi la mayoría te dice que la principal causa de la corrupción, esa sistémica, esa normal, es esa inmoralidad de la persona, ¿no? Entonces, si nosotros no trabajamos desde la primera infancia, por eso estoy muy interesada con el curso de educación cívica, el tema de la ética, la moral de la persona para formar, pero también el grado consciente, porque creo que aquí voy a entrar un poquito de psicología, porque creo que la mejor condición del ser humano, Enrique, es su capacidad consciente. Y eso no lo utiliza en la mayor parte de su vida. La mayor parte de sus decisiones son inconscientes. El 90% de sus decisiones. Pero si lo utilizara es todo lo contrario, creo que nos evitaríamos guerras, robos, de todo, ¿no? Entonces asaltos y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Eso hay que trabajar. Y esto es una metodología de educación de los países nórdicos, de anidar en el comportamiento del niño que tiene que ser consciente cuánto cuesta esto, qué cosa es esto, qué cosa dice aquí, el por qué, el uso alturado de la razón. A eso le llaman conciencia de vigilia superior, pero lamentablemente el ser humano por naturaleza no lo utiliza, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el tema de revolución educativa para nuestro país, pero es una sumatoria de diferentes actores, pero sobre todo creo que es la full capacitación al docente. Yo tengo una propuesta de los liceos técnicos. ¿Qué es lo que he observado en esta pandemia? Hay 300,000 jóvenes que han salido del colegio, ¿ya? ¿A dónde van a ir esos jóvenes? Preparatoria, no hay para la preparatoria, para postular a la universidad, etcétera. Entonces, creo que hay que darle un marco ley
de tercero, cuarto, quinto de secundaria de estudiar carreras técnicas en los colegios y que cuando terminan el quinto de secundaria terminen con su diploma técnico, pero este diploma técnico tiene que estar certificado por un instituto tecnológico que a su vez tiene que estar certificado por SUNEDU, porque los institutos tecnológicos hoy en día los da el MINEDU, entonces yo creo que hay que dar esa facultad a SUNEDU, porque es importante que los jóvenes de tercero, cuarto, quinto estudien carreras técnicas de acuerdo a las potencialidades de las regiones. ¿Qué es lo que se necesita, por ejemplo, en la selva? Forestales, agrónomos, porque es la agricultura. ¿Qué es lo que se necesita en diferentes zonas? Electricistas, técnicos automotrices, porque hay bastante sectores que necesitan ello, aduanas, contabilidad, o de lo contrario, si el joven pues tiene, darle otra alternativa de preparación esos 3 años, como si fuera cursos que le preparen para postular a la universidad y le sea fácil el ingreso, o cursos como estudios generales que potencien en esas 4 áreas: física, química, matemática y comprensión lectora, que son los 4 pilares de los exámenes de admisión que se dan en casi todas las universidades. Entonces, hay que darle este certificado, este diploma técnico al joven que sale de secundaria para que vaya y postule un trabajo, para que pueda tocar las puertas de algo y continuar su especialización. Por eso nosotros desde Victoria Nacional tenemos esta política pública de los liceos técnicos, pero para antes tiene que estar pues avalado por una ley marco que la pienso desarrollar, ¿no? Asimismo, en la parte de la secundaria hay que implementar la investigación científica desde el primero de media. Los chicos tienen que saber citar. A mí me preocupa, yo soy docente y llegan, no saben citar. 10º ciclo de universidad, no saben citar. No saben cuál es ciencia pura y qué es investigación científica, escribir. Entonces, hay que volver. Hablaba con Hugo Neira Samanés, un sociólogo que es, no sé si lo conoces, un gran amigo. Los chicos en maestría no saben citar, me dice. Imagínate, entonces, y esto parte desde la primera infancia. Te cuento que el castigo, dice, me contaba de su papá, era el siguiente. Tenía que leer algo y si tú le decías al papá qué significaba que ese párrafo que había leído, no salía a jugar con los amigos. Buen castigo. Y mira lo que tenemos acá a Hugo Neira, pues todo un lujo a sus 87 años, creo que tiene ahorita, sociólogo aquí en el Perú, ¿no? Entonces, creo que el tema de la educación parte no solamente por acumular leyes, pero esas leyes tienen que estar, como te decía anteriormente, avaladas, estructuradas en una política pública, pero también respaldadas por voluntad política. Uno puede poder hacer, plantear, pero si no pasa de la Comisión de Educación, no pasa al Pleno, ¿no? Entonces, tiene que ser multisectorial porque ahí hay diferentes intereses de las cuales tú mismo ya lo has mencionado, empresas politizadas, ¿no? Universidades politizadas, la cual no se quiere. Ojo, yo estoy de acuerdo que existan más universidades. ¿Por qué? Pero las universidades públicas, hay que potenciar a las universidades públicas. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Ingeniería como la UNI, hay que invertir mucho más en ello. Hay facultades impresionantes como química, robótica, mecatrónica. Estos jóvenes del 10º ciclo, por ejemplo, te desarrollan páginas web, software, que no tienen esa oportunidad para desarrollar. En ese marco tengo una propuesta de ley, es la ley del emprendimiento. La ley del emprendimiento para jóvenes con títulos universitarios o títulos tecnológicos, porque no podemos discriminar, ¿correcto? Pero con una subvención económica de 18,000 soles, porque el joven pues no tiene recursos, pero hay una serie de requisitos. El primero es que se formalicen de a grupo, de a dos, a partir de a dos, una empresa. Lo segundo, la mayoría de los emprendimientos ahora es electrónico, no es presencial, la mayoría no va a ser presencial, va a ser vía comercio electrónico. ¿Y qué es lo que te pide Indecopi? Hay 3 cosas que te pide: libro de reclamaciones, protección de datos y un certificado de seguridad de páginas web. Si tú tienes todo esto, se puede considerar que tu negocio online es formal. De lo contrario, no es formal, porque
Estoy segura, Enrique, que tú has comprado más de un producto de consumo directo humano en las redes sociales, pero no sabes si es formal, estás con certificado de Digesa, de la municipalidad, entre otras, ¿no? Tú mandas tu voucher de depósito y está. Eso no es formalidad. Entonces yo apelo también con esta ley del emprendimiento para que los jóvenes sean formales, darles espacios de un par de años para que no, obviamente, liberado de impuestos, para que ellos puedan reinvertir ese capital y este emprendimiento, porque los negocios hoy en día es por estos marketplaces. Entonces, a esos marketplaces o grandes mercados o centros comerciales digitales, ¿quiénes lo desarrollan? Jóvenes ingenieros de sistemas informáticos de la UNI, que también necesitamos impulsar. Podemos tener aquí en el Perú, si tenemos, yo estoy segura que te has ido a Wilson, te has ido a Wilson, a Computron, a todos estos sitios que te hacen buenos trabajos, pero si esto lo replicamos masivamente a la formalización, es decir, vamos a tener, bueno, quizás me vas a decir que soy soñadora, pero estoy soñando con un Silicon Valley, pero aquí en Perú. ¿Por qué? Porque lo que hizo la India, Bombay, es replicar lo mismo de Silicon Valley de California, de Los Ángeles. Lo hizo, ¿y qué es lo que tiene ahorita? Son los mejores desarrolladores de software y gracias a ellos nosotros tenemos precios más accesibles en el mundo. De lo contrario, seríamos pagando precios, digamos, de producciones o productos netamente americanos y por otro lado los chinos. Entonces, nosotros aquí en el Perú hay mucho talento, pero hay que motivar a los chicos a la formalidad, al emprendimiento, pero en el sistema electrónico. ¿Por qué? Te ahorras espacio local, costos, una serie de cosas. Entonces, eso es otra de mis pilares porque pienso en mis chicos, en mis jóvenes, en mis estudiantes que tienen un título, pero no tienen ese efectivo y no tienen acceso a crédito. ¿Por qué? Lo que te pide el banco es histórico mínimo de un año de ventas, tus récord tributario y demás, ¿no? Entonces, este sistema puede ser replicado también en el sector agrícola. En el sector agrícola, que es otra de mis especialidades, que aparte me encanta el sector agrícola y he estudiado bastante profundidad porque he trabajado en el sector y además he hecho investigación también en ello. El tema del cómo una persona sola no puede, tiene que juntarse en grupo, asociatividad, hay que fomentar que se unan de dos, de a tres. Y les decía a las mamitas del vaso de leche en una de mis visitas que hice a un comedor popular y entre otros, tienen que unirse. Todo emprendimiento es válido, pero solas no van a poder, porque la idea es que esto siga creciendo, que no solamente sea para la comida del día a día, porque de lo contrario no tenemos ese progreso, ¿no? Y en ese marco, estas son mis preocupaciones porque el 90% del Perú está formado por MIPES, tú sabes eso, solamente el 10% son grandes empresas. Entonces, y este 90% son emprendedores que dinamizan la economía, pero también 70% de informalidad que asusta. ¿Te imaginas si estos 70 pagaran impuestos? Lo que pasa, Romelia, allí, claro, tú tienes una posición, podemos discrepar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que la condición aquí en el Perú es distinta, porque aquí no hay tributación, aquí hay bien claramente nombrada presión tributaria. Yo le llamo opresión, ¿no? Entonces, ¿qué es el tributo? Es el salario de los políticos, es el salario de los funcionarios públicos que nos atienden mal, de los corruptos. Entonces, particularmente yo he organizado 2 veces paro tributario, no pagar hasta que el funcionario público no haga su chamba, hasta que no sea honesto, ¿cierto? Porque el tributo es tu sueldo. Si yo en mi trabajo no cumplo mi trabajo, el empleador está en el derecho de no pagar, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, si los funcionarios públicos no hacen su trabajo, tenemos todo el derecho a no pagárselo. Entonces, hace más de 50 años que no se está viendo un cambio verdaderamente importante en el país. La ciudadanía no tendría por qué pagar ese tributo. Y lo que yo estoy viendo hoy en día es opresión, y tengo muchas tesis científicas con apoyo internacional en las que he demostrado
la flagrante violación de derechos humanos que se ha realizado constantemente por parte del Estado. Entonces, y lo de ahora, que van a revisar cuentas de 10.000 soles, es mucho peor. Sí, peor, Sin embargo, ¿no? O sea, sin embargo, no es, y yo he hecho una diferenciación científica entre el formal, el informal y el aformal, y el informal no es el emprendedor, el informal es el Estado, porque no respeta las formas legales, no respeta el principio de legalidad, ¿cierto? No respeta el principio de capacidad contributiva y no respeta los derechos a la salud, a la alimentación y la educación de la ciudadanía. Una cosa es pagar tributos en Inglaterra, Francia, China, donde tú te matriculas en la universidad y no estás gastando como acá, donde la ambulancia va a tu casa, te recoge enfermo, te sana y te devuelve sano a tu casa, que acá estar gastando en postas, en médicos, en chamanes y en cosas, en distinto. En esos países la gente solo trabaja para comer y vestir. Acá no. sí, Y el salario mínimo allá es mucho mejor que acá. Entonces no podemos decir que la gente sea informal porque tiene la mala intención de ser informal, simplemente porque esa gente quiere comer. quiere Así de comer, simple. exacto. Yo he estado en Así es. provincias, he estado con comunidades campesinas, nativos, y he conversado y conozco su economía, y es más, todas las semanas estoy con ellos, no porque tengo un programa o porque tengo una campaña, simplemente porque yo vivo con ellos asesorándolos ad honorem sobre su vida. Y yo tengo investigaciones abiertas sobre esta materia y me he consultado soberanamente y la informalidad del IGB, que es el 40%, y del impuesto a la renta, que es el 35%, sin embargo, allí acusan al emprendedor, pero emprendedores que tienen ventas de 3.000, 5.000, 8.000, 10.000 soles al mes, pero ¿por qué no acusan a los que venden millones semanalmente o diariamente y no les cobran y encima tienen exoneraciones? Y luego cuando yo hago un comentario así, siempre dirán, pero quieres asustar a la empresa, la quieres ahuyentar. No, de ninguna manera. Yo quiero que vengan empresarios que de verdad quieran cumplir las leyes del Perú, ¿cierto? Porque esas condiciones se pueden poner desde el inicio y no como ustedes que quieren ahuyentar al emprendimiento, porque en quien saca adelante una economía, y ya se demostró cosas que siempre había sustentado, en esta pandemia, quien sostuvo la economía ha sido el emprendimiento. Quien sostuvo la economía cuando Belaúnde comenzó con la inflación galopante fue el emprendimiento. Con Alan García fue el emprendimiento. Con el shock fue el emprendimiento. Y la historia siempre ha marcado que el emprendimiento ha sacado adelante las economías mundiales. Entonces, de pronto no podemos darle tanto golpe al emprendimiento. Y te pongo un ejemplo. ¿Sabes la cantidad de personas que mueren de cáncer al año? Te pregunto, si esas familias, por tener un paciente en casa, solo te hablo de los que mueren al año, no te hablo de todos los pacientes a nivel nacional porque te mueres, conmigo mismo, del pánico y del infarto. Y yo pregunto, lo costosísimo que es tener un familiar con esas condiciones. Pregunta, SUNAT, ¿te exonera tributariamente? Y no sería SUNAT, sino sería el Estado. ¿Cómo me apoyan? ¿Me da salud? No, porque tengo que gastar, porque la salud del Estado es paupérrima. Dos, ¿me da algún bono, algún beneficio? No. Tercero, lo pago yo. Y cuarto, encima me cobra tributos. Te pregunto yo, ¿sería correcto que se le dé una exoneración tributaria a esas familias? Sería correcto, pero el Estado no lo hace, ni a los niños con síndromes, ni a los niños con accidentes, ni a los niños que tengan su DNI del CONADIS, ninguno. Y uno sabe lo costosísimo que es. Y en todos los cerros que hay en el país no lo hay. Entonces, hay muchas cosas que se dicen, pero que no se conocen y que están planteadas estadísticamente y que es un país que merece evolucionar científicamente para que comprenda que estas condiciones sociales deben recibir un apoyo tributario y que la educación debe ser garantizada de manera gratuita en un país que necesita muchísima educación. Por eso me viene muy, muy complicado y ese Sí, vínculo, si hablamos de la juventud, yo te digo una cosa bien clara, de los aproximadamente 2 millones de escolares que tenemos, el 60% tiene ese tipo de problemas.
3%. Entonces, y hoy en pandemia, ya la cuenta debe haber subido, porque a estas alturas, muchos ya tenemos un amigo, un conocido, un vecino, un familiar que se enfermó y murió de COVID y la pasó muy mal. Y entonces, en una época en la que se está pasando dificultades, se crean más formas de presión tributaria al ciudadano. SUNAT está notificando con más multas. Entonces la gente no tiene para comer, no tiene para estudiar, mucho menos para estudiar, porque lo más importante es comer, porque si no, como me muero. Y encima ahora decirles que los vamos a oprimir con tributos. Yo creo que como en la Segunda Guerra Mundial se creó en Europa el impuesto a la solidaridad, se crea acá y que lo paguen los que tienen. Que paguen los que tienen. Te cuento un poco, mira, el problema del Estado que es netamente recaudador y no es promotor, en eso ha fallado, cuando debería ser ese promotor, ¿correcto? Y los beneficios tributarios, pues, no tenemos el de a pie, porque pagamos todos impuestos, ¿no? Y se siente que, por ejemplo, el tema agrario, ¿no? Que en el 2001 la ley Klimper salió, para ese momento tenían esos beneficios tributarios, pero yo creo que fue para un momento específico, temporal, pero que no durara pues todo este tiempo. Por ejemplo, de 800 millones de dólares el 2001 a 8.000 millones el 2020. Mira, ¿se han rentabilizado o no? Entonces, y continuaban con los beneficios tributarios. Y yo te pregunto, ¿qué tanto se ha rentabilizado el trabajador? Nada casi, poco. Entonces, y peor aún, la condición salarial, pues, donde te incluyan mensualmente tus vacaciones, tus CTS, ¿qué tipo de remuneración es esa? ¿No? En eso yo creo que coincidimos que el Estado le falta ser ese promotor, pero ese promotor de beneficios fiscales de ancha base, apelando a ese 70% de jóvenes o a ese 90% de la economía emprendedora, de la MIPE, ¿no? Entonces, por eso yo respaldo y quiero apoyar esta ley del emprendimiento que le dé, pues, subvención económica a este sector, pero a su vez que le dé beneficios tributarios por 2 años, 3 años, hasta que se pueda reinvertir o capitalizarse. Pero, mira, lo que ha pasado ahorita con el tema de esta ley de elevación, ¿no? Del 2018 en el marco con el sueño para entrar a la OCDE, porque esto es como un requisito que hay que cumplir, que viene de allí. Entonces yo creo que va a ahuyentar a mucha gente que tiene su dinero en el banco, lo va a sacar, lo va a guardar, entonces, y el sistema tributario se va a ver afectado, bancario se va a ver afectado, sistema financiero, en general, cajas y eso que las cajas y las cooperativas son las menos beneficiadas en todo el sistema financiero que las grandes. Entonces, yo creo que no hay una mala intención de SUNAT con ello, pero yo creo que se han equivocado, porque era $10,000 como el monto base, era $10,000 y no era $10,000, porque $10,000 es lo que te dice la OCDE. Entonces estamos hablando de casi 30 y tantos mil, que viene a ser justamente la exoneración tributaria cuando tú percibes un sueldo al año. Pasada esa cifra ya tienes que declarar y pagar impuestos. Entonces yo creo que ahí ha habido un error y espero que se corrija en todo caso, pero sí estaría de acuerdo con ampliar la base tributaria, o sea, más impuestos para más gente con mayores recursos y demás, porque hay muchos sectores, por ejemplo, que son beneficiados con las exoneraciones tributarias vía gravámenes, regalías o regímenes especiales. El sector minero tiene 3, por ejemplo. Al año, en solo regímenes especiales son 1.200 millones que se percibe por el sector minero. Entonces, ¿eso a dónde va? Entonces, por eso vuelvo al sentido crítico de que el común corriente de nosotros, como pagamos impuestos, tenemos que saber a dónde van esos impuestos. Entonces, y te voy a contar un poco que mi experiencia que he tenido con los mercados mayoristas y minoristas. Pues esta pandemia nos ha desnudado a todos, y todos para poder funcionar y reaperturarse, pues se han visto expuestos en que en la misma asociación de mercados privado no había fondos para los equipos
de protección, los protocolos, el gel, las herramientas, los insumos, no había. Entonces, más del 50% de la población tiene que ir a comprar todos los días porque no hay refrigeradora. Entonces hay que ir todos los días al mercado. Entonces, ¿qué es lo que he observado? Entonces, preguntando y consultando, y ahí se me ocurrió una ley. Ellos pagan los impuestos no municipales, el IGB y el impuesto a la renta, correcto. Especiales los mayoristas y RUS los minoristas. Entonces, y conversando con este sector, dije, ¿por qué no promover una ley que permita la reinversión de aquellos impuestos no municipales en la organización y modernización de los mismos mercados? ¿No? Es decir, de esa manera se va a saber que tus impuestos retornan y se va a implementar en programas de salubridad permanente, equipos y a su vez en la modernización de estos mercados, porque se necesita modernizar, se necesita cámaras de biovigilancia, se necesita tecnología in situ, pero además que podrían ser manejados por una unidad ejecutora ya mismo ejecutivo, que podría ser Ministerio de Producción, para presentar, porque ¿qué es lo que observo? Que los mercados crecen por crecer, no hay un orden para crecer. Si bien es cierto, es privado, creo que desde el Estado se le podría dar este plan de acuerdo a la demanda real de mercados, ¿no? Demanda real que se necesita nosotros como mercados. Entonces, en ese marco, pienso proponer esa ley marco que permite, porque sí se puede, muchos me han refutado no se puede, pero sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado con el gas de camisea? Han generado todo el proyecto sin haber mercado, no había mercado. Recién están llegando el gas acá y algunos edificios lo tienen, no todas las familias. Entonces venían por unos tubos vacíos. ¿Y qué es lo que hizo PPK? O crear un fondo de garantía. Ese fondo de garantía, ¿quién lo paga al final? Nosotros. ¿Dónde lo pagamos? En los recibos de luz, entre otros. Y ese es conocimiento público. ¿Qué pasó con la refinería de Talara? Es lo mismo. Entonces, Petroperú crea figuras que permitan, pues, direccionar el presupuesto en base a una ley, ¿no? A una normativa la cual se puede hacer. Entonces, en ese marco, creo que es posible transparentar nuestros impuestos y nosotros conocer en qué se está gastando y dónde se está gastando, porque la gran debilidad del Estado es que es recaudador y no es promotor. Entonces hay que promover, y en ese aspecto desde Victoria Nacional, para reactivar la economía, ya los bonos soberanos ya lo han tenido las empresas grandes, pero hay que a las MIPES, porque tú mismo lo has dicho. Entonces, ¿pero cómo a las MIPES? ¿Por dónde van a acceder las MIPES? Las cooperativas, por ejemplo, las cajas, por ejemplo. Por ejemplo, hay la SBS. Tú me dirás tarjetas de crédito, límites, otro, se puede. Entonces, otro de mis intereses es de llegar, porque tiene que ver con este sector de las MIPES y del emprendimiento, es ver las formas, las normativas o las directrices para que accedan a estos créditos y estos beneficios fiscales, porque el hambre no espera. Como tú dices, no eres formal porque quieres, no que el hambre no espera, entonces, y hay que ir por ello. Entonces, en ese marco, creo que desde Victoria Nacional nosotros tenemos, yo lo resumo en 2 palabras: cohesión social. Es importante llegar al Congreso de la República o al gobierno con una cohesión social, a tener un Congreso con una cohesión parlamentaria. Tu aliado no puede ser un partido, tienen que ser todos los partidos. Tú me decías al principio de la entrevista, vas a poder sacar, de eso se trata, de conversar no es pactar, ¿no? Entonces, también hay una política de un performance de los candidatos que estamos trabajando, cada uno, de tomarnos el tiempo necesario, todo el tiempo, de que nos conozcan. Yo creo que esta es una gran oportunidad y les invito, ahora que me están escuchando los chicos, métanse en política, porque desde el balcón, desde el escritorio, desde la comodidad de la casa, viendo televisión, nos quejamos. Pero, ¿qué estás haciendo tú? Te quejas, la gente se queja. Entonces también hay un tema de resiliencia, hay que tener esa capacidad en uno de responder a esas quejas, a esta situación de desazón. ¿Qué sugieres que hagan? ¿Qué sugieres que hagan? Marchen.
Exacto, no necesariamente marchen, sino Bueno, yo ¿dónde soy de se la idea porque, mira, justo en los dónde se últimos tiempos pasa lo que escribía Maquiavelo, ¿no? Es Maquiavelo, el menester, punto de pues, que Maquiavelo, sepáis que hay dos modos de defenderse, el uno con las leyes y el otro con la fuerza. la Y fuerza, sí, exacto. Jorge del Castillo aprobó Y la eso es ley lo que de que ha se pasado. podía marchar en las calles, en una pista, y claro, la gente, ¿cómo va a marchar? ¿Desde su casa? ¿Cuál es la otra forma de poder confrontar su reclamo? Te digo, participar en política no necesariamente está bien, es perfectamente mal. Yo he marchado, he participado en huelgas muchas veces, o sea, de eso sí, 11 días de huelga en San Martín por el tema agrario, así que no, nadie me va a decir esa experiencia y que con mucho gusto lo he hecho No, y he es un justo negociado. derecho de la Sí, sociedad. por supuesto, ¿no? Y he negociado el Sistema Nacional de Franja de Precio para el arroz, el azúcar, la leche y el maíz amarillo duro, que perdimos la demanda con Guatemala. ¿Te acuerdas? En el 2014 en el gobierno de Ollanta-Humala, lo perdimos. Entonces, conozco bien esta problemática, pero te decía que hay gente que ni siquiera sale a marchar, ni ¿Mm? siquiera sale a expresarse, entonces a eso me voy. Entonces, y te quejas desde el escritorio de tu casa o desde la comodidad de tu casa, entonces a ellos les digo que hay que incursionar en participar desde tu comunidad, desde tu vecindario, pero hay mucha gente que no y se expresa ya en su voto de rechazo, ¿no? Entonces yo creo que a los jóvenes hay que decirles que se inscriban en el partido político de su antojo, que formen su partido político, porque de eso se trata. La verdadera política es incursionar en un partido, porque tenemos crisis de partidos políticos, Enrique. Eso es otro de los grandes problemas, porque es la oferta electoral que al final vamos a tener. Y si nosotros no nos metemos, entonces vamos a tener lo mismo. Entonces todo es un círculo vicioso en la que ese vicio, la única forma de revertirlo es a la acción. Pero esa acción no necesariamente la fuerza, la cual es perfectamente válida la protesta, ¿no? De lo contrario, muchas cosas no se han logrado sin ello, ¿no? Pero yo creo que en este momento la variable más importante del Perú, ¿sabes cuál es? Es la política. Sin estabilidad política y seguridad jurídica, un Estado se desploma. Hay riesgo país, el riesgo país ahuyenta las inversiones, crisis sociales. Entonces, tú me puedes decir la educación, la salud, no, es la política. Por unos segundos no tuvimos presidentes, hay vacíos constitucionales. Entonces, en ese marco, antes que me gane el tiempo, quiero decirte que mi preocupación y mi interés, y creo que se comparte con otros candidatos de mi partido, es una arquitectura constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Tener un marco constitucional de nuestra constitución, una revisión total de nuestra constitución que te permita pues ese verdadero equilibrio de poderes. ¿Ya? Es decir, las facultades de ese Congreso, las facultades de ese Ejecutivo, no nos podemos dar el lujo nuevamente de ¿qué? De tener incertidumbre, incertidumbre política y todo el mundo te ve en rojo, 0-0. Entonces, esa incertidumbre política de vacar presidentes, cerrar Congreso, no podemos darnos el lujo de eso nunca más. Y la única forma de tener es esta estructura constitucional que se defina bien cada término, incapacidad moral, pero eso no es suficiente, es un ejemplo, ¿no? Porque son 120 que tienen diferentes percepciones, cultura, idiosincrasia, que un término tiene que ser lo más objetivo y explícito para definir una acción, para condenar una acción, o para llamar ese resultado al cambio o tomar una decisión que sea cuasi unánime. Entonces, esto es la verdadera reforma política que tiene que estar clara. Obviamente que hay gente que está a favor de la unicameral, la de Fujimori. Yo estoy de acuerdo con dos cámaras bilaterales porque permiten un filtro mucho más democrático, eficiente, equilibrio de poderes, porque en dos cámaras, ¿qué es lo que tienes en dos cámaras? En dos cámaras tienes tu propio presidente de la Cámara de Diputados y tu propio presidente de la Cámara de Senadores. Ahí ya son equilibrio de poderes dentro de un marco del Congreso de la República. Entonces, yo creo que hay que trabajar en esos pilares que estoy muy interesado y tengo que agradecer a Victoria Nacional por haber compartido estos años y medio en la elaboración del proyecto del plan de gobierno, porque tú te nutres
de sociólogos, de abogados, de comunicadores, de médicos. Y entonces, esto te permite definir cuál es el primer paso. Buscar esta seguridad jurídica para todos los peruanos y esa estabilidad política que es fundamental. Y, a ver, cierto, hay bastante que dialogar, hay puntos de exposición importantes. Sin embargo, yo muy agradecido con tu presencia y siempre le comento a la gente, ya me conocen, yo siempre trato de cerrar antes de la medianoche porque soy como la Cenicienta, se me ve el encanto. Entonces, hay algunas preguntas de las personas, Claro. las voy a leer y hay que tomarlas con, bueno, con el punto técnico de contestar, más allá de que se nos pase la medianoche, ¿ya? O sea, por eso un Claro, poquito, claro que sí. ¿ya? Pero a ver, vamos. Jordi Víctor Hugo Sardá, ¿qué Ya. propuesta tiene para mejorar la educación? 30 segundos, por favor, Romelia, para pasar a la siguiente No pregunta. te escuché, se fue el audio. Ah, ok. A ver, te voy a lanzar preguntas. Tómate un minuto mejor para contestar cada una. Vamos con la primera. ¿Qué propuesta tiene para mejorar la educación? Ya, devolver a la currícula la educación cívica y plantear la educación financiera, diseñar el tema de los liceos técnicos, que los jóvenes de secundaria terminen con sus títulos, su diploma técnico, lo cual les permita pues tener un trabajo cuando terminen su colegio y les permita seguir especializándose. Así también fomentar los institutos tecnológicos porque el Perú necesita de técnicos especializados de acuerdo a las potencialidades de las regiones. Asimismo, fomentar las universidades públicas porque se necesita calidad educativa en el sector público porque esto es el progreso y la oportunidad que necesitan millones de jóvenes que no tienen un acceso a la educación privada. En ese sentido, mi compromiso está con ustedes de declarar una reforma constitucional que diga que el Internet satelital es fundamental y de necesidad pública, la cual va a alimentar a esta reforma de priorización de gasto en salud y en educación en este caso. Enrique. Pues pensé que ibas a decir declarar en emergencia la educación. Ya está en emergencia, ya. Claro, pero no la han declarado legalmente. Dicen que estamos. Bueno, bien, a ver, bueno, en el libro La Política, bueno, otro día haré un programa para comentar y analizar a Sócrates, a Aristóteles, a Platón. Y también a Hannah Arendt, Maquiavelo, Hobbes, toda la ruta de la teoría política. Sí. Sí, no, y ojalá que los próximos congresistas hayan leído a Juan Jacobo Rousseau, porque me hablaba pues del pacto entre los hombres, Dios mediante, pues no sean maquiavélicos, ¿no? Pues, no, Dios mío. Pero en fin, dice Ruth Giovanna, la educación en la estatal fue fatal. Bueno, ya que en particular está avanzando la calidad, bueno, en algunas, ¿eh? En cambio en estatal solo de la TV y aparte 5 tareas al día, más que nada, dejan tarea para los padres que aprendan los niños. Es decir, pues está enfocándose en la educación virtual actual, que la educación virtual particular ha sido bastante mejor que la estatal, que la estatal solo ha sido dejar tareas y muchas cosas. Y sí, bueno, en ese sí. ¿Cómo respondemos a eso, Romelia? Mira, aquí es simple. Si de por sí en la presencial hay una brecha de la infraestructura de calidad y en general del 89%, ¿te imaginas cómo estará en el virtual? Entonces, no quiero adelantar ni ser responsable de decir una cifra, pero creo que la solución para ello es que cada centro poblado del país, en los 25,000 centros poblados y todo el Perú tenga internet gratis, internet satelital que complementa con la fibra óptica. ¿Por qué? Porque miles de mamás recargando el celular, mandando por WhatsApp. No, el Internet tiene que ser pues necesidad pública, necesidad urgente y hay que declararlo desde de llegar al gobierno, porque sin tecnología, sin Internet no podemos estudiar, no podemos trabajar, no podemos hacer tareas. El 90% de Brasil tiene Internet
gracias a su satélite. Entonces nosotros no nos podemos quedar atrás. Ahí está la solución. Ok. Ruth Giovanna pone en signo de interrogación. La verdad, todo es superficial lo que hablas. También influye la metodología que quiere influir el colegio, pero quiere que le diga algo. El niño debe vivir como niño, no como adulto. Es cierto. Sí, claro, Hablamos es verdad, mucho pero pero la lamentablemente realidad de... Sí, estaba leyendo lo de Ruth Giovanna, que es larguito. A ver, nos dice, hablamos mucho del extranjero, pero la realidad en el Perú es muy distinta. Para empezar a cambiar primero, debemos cambiar nuestra mente, porque queremos abarcar todo, pero no hacemos nada. La primera infancia se quiere decir que deben ser robots. Buen Mira, análisis. pues, buen análisis, pero ahí te digo que lamentablemente este año retornar pues al presencial va a ser complicado y definitivamente el presencial te da ese proceso de interacción, ese feedback que le permite pues retroalimentar al docente y al niño también. Ambos van viendo el proceso de evolución del aprendizaje, ¿no? Y el tema de la teoría en grupo, trabajo en equipo y demás. Entonces, lamentablemente este año no se presenta muy favorable y hay que buscar esas herramientas que los docentes tienen que tener para enfrentar estos retos. Por ejemplo, yo he tenido como alumna este ciclo a una educadora de inicial y creaba en base a mucha creatividad sus clases, ¿no? Y entonces si los padres tenían que ir a recoger todos los materiales, pero me decía, al final el maestro terminó siendo la nana del niño. Entonces hay diferentes aristas, diferentes casos, pero lamentablemente estamos en una situación puntual que esta pantalla, aprender por esta pantalla no es lo más productivo y eficiente, pero hay que hacerlo. Peor es que ni siquiera tengas internet para estar en contacto con alguien. Peor es tener que estar gastando, recargando celulares. Entonces, hay diferentes casos, diferentes niveles, diferentes economías de las familias que cada uno pues tiene su problemática. Solucionas uno y quieres lo inmediato, solucionas los demás y quieres lo inmediato. Entonces es continuo, ¿no? Muy bien. A ver, Álvaro Chambi, buenas noches. ¿Qué opina de la facultad de SUNAT para fiscalizar las cuentas bancarias superiores a 10.000? Bueno, ya se opinó que está mal y que, Sí, bueno. eso es un error ¿no? porque creo que es $10,000, lo cual se pide como base la OCDE, la cual creo que es mucho más accesible. Creo que eso se va a mejorar. 10,000 soles es demasiado poco, ¿no? Demasiado poco. Ya yo creo que no, ha habido un error en ese tema. Claro, un error, diría yo, fue de erratas, entre comillas, y con signo de Sí, admiración. yo también he pensado eso, el signo del dólar, sí. Pero sin embargo, la doctrina tributaria internacional también indica lo siguiente. Y ojo sobre esta materia, ¿no? El gravamen del impuesto a la renta tiene el sentido de grabar la manifestación de riqueza, pues, ¿no? Y yo definitivamente no voy a hacer 10.000 soles, imagínense, pues, todos esos que nunca han trabajado y tienen mucho dinero para viajar todo el año por el Perú y por Miami, imagínense, ¿no? El impuesto a la riqueza es otra cosa, el impuesto a la riqueza es otra cosa. Y en La otros países. manifestación de riqueza fue grabada con el impuesto a la renta, rentabilidad. Entonces, por eso fue creada. Ahora, el impuesto a la riqueza, ya eso es algo nuevo que se está pensando crear y escuchado por allí, cosa que yo lo considero... Cual no está mal, lo cual no está mal, porque en otros países existe. Claro, no está mal, pero yo estoy consciente que acá no va a suceder. Por eso van a oprimir a los más de abajo que a los de arriba. O sea, acá para mí el Estado fomenta el no emprendimiento y más que el emprendimiento, ¿no? Te soy sincero. En fin, Jaime Vázquez, presidente del Grupo Latin Perú en Ecuador, Colombia, Bolivia, siempre nos sintoniza Jaime. Saludos Jaime, mañana almorzamos por tu casa. A ver, tienes algunas propuestas para el comercio exterior. Es lamentable, los cónsules en países como Brasil y China, ni internet tienen, solo están los asistentes y eso. Da la impresión
que los cónsules son los amiguitos del gobierno y no están por mérito. Bueno, Jaimito, sobre el comercio exterior tal vez podemos conversar mañana. Romelia trabaja netamente bastante con el tema de educación. No, Pero pero sí. te cuento, yo trabajé en ProPerú un año, más o menos un año en el 2011, y ahí tuve la oportunidad de ver el tema del comercio exterior. Con ProPerú se avanzó el tema de las ruedas de negocio, las misiones, en realidad bastante nuevo, innovador, a lo que no existía. Entonces creo que desde ese aspecto, estas ruedas actualmente se están haciendo en online, las ruedas de negocio, las ferias, fancy food, entre otros, hay muchos, ¿no? Entonces, Perú Industrias, Perú Moda, esto, pero el caballero creo que se refiere al tema de la carrera consular, que creo que ya viene a ser pues Cancillería, ¿no? Que ahí tienes pues agentes, digamos, comerciales puntuales y también son embajadores o cancilleres, ¿no? Entonces, esto es una carrera, ello que van ascendiendo y demás, que asumo como todos los sectores de ascenso, ¿no? Tienen sus protocolos, sus formas, como un ascenso a general o coronel en las Fuerzas Armadas, asumo que tiene esto, pero más allá de ello, creo que el proceso de los tratados de libre comercio desde el 2008 que se vinieron implementando ayudaron a dinamizar el comercio exterior, pero también perjudicaron en muchos sectores, como por ejemplo el sector agrícola. El TLC con Estados Unidos ha sido muy bueno para un sector agroexportador, es decir, enlatado, envasado, embotellado, pero que eso desde el 2008 hasta la actualidad, ¿qué tanto ha sido competitivo el agricultor en general? Entonces, ahí hay otra crítica, otra arista del comercio exterior en ese sentido, pero actualmente te cuento que se está negociando el TLC con India. El Perú está negociando actualmente, bueno, antes de pandemia no sé cómo estarán las negociaciones porque habría que ver todas las partidas arancelarias, todos los productos y también ese cuarto del costado, ¿no? ¿Cómo está ese cuarto del costado? ¿Quiénes negocian ese cuarto del costado? Que es fundamental. Los sectores pues ahí quieren cada uno pues sacar sus propios beneficios, pero en pos del país que exporta, Perú en este caso. Pero eso tengo conocimiento de que se está negociando el TLC con India y la traba puntual era en los productos textiles, ¿no? Porque si de por sí ya tenemos con China lo que ingresa al Perú, entonces te imaginas productos que ingresaran como el maíz amarillo duro o el productos textiles a Perú, entonces, ¿dónde queda Gamarra? ¿Cómo queda nuestra agricultura? Entonces, espero que lo estén negociando bien en ese sentido, pero recuerdo también el tema de cuando hablé con un agregado de la Embajada de Chile. Ellos, por ejemplo, su comercio exterior lo han dinamizado de tal manera que han sabido diversificar. Y él me decía, el éxito es dirigirse al 30% del mundo. ¿Quién es China? China e India. Entonces, ya a ustedes lo que les falta justamente, y me decía, y otro canciller, cuando estuve en un evento hace 2 años, era hacer TLC con el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, este sería el segundo. Espero tener más info en una próxima oportunidad y poder compartir con ustedes. Correcto, con todo gusto, invitada, no usted digan la fecha. Ahora, esta semana sí tenemos ya agenda, ya luego le comunicaré a los seguidores, vienen entrevistas con la gente de Acción Popular del Partido Nacionalista, y vamos a seguir avanzando con las preguntas. A ver, y Saúl, Meléndez Rentería de Cono Norte, saludos a todos por allá. Saulito, cualquier rato visitamos a Cita Energía. Buenas noches, ¿cuál es su propuesta sobre el tema tributario, en especial la renta de cuarta y quinta categoría, en estos tiempos donde las familias necesitan más ingresos? Cuarta categoría son las personas que emiten recibo por honorarios, quinta los que están en planilla. Sí, ahorita hay retenciones, se les aplica y las familias necesitan vitamina O. Entonces, se debería disminuir por estos tiempos un poquito, no se debería. ¿Qué has pensado, Romel? Y es más, algunos ya ni lo tienen. Yo he pensado en esto puntual. Se viene la segunda ola.
Obviamente para los que tienen trabajo, los que tienen ingreso, pero para los que no tienen, ¿qué se les va a evitar? Entonces yo sí he pensado en ellos, así como el tema de los mercados mayoristas y minoristas. Creo que a partir esta de la segunda ola, que Dios quiera que no sea tan fuerte si es que se da ello, pensar en marzo, abril y mayo, porque van a ser meses críticos, ¿no? Marzo, abril, mayo, porque ahorita está incrementando esto y entonces las familias se van a ver afectadas. Ver la forma de unas medidas por 6 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, 6 meses. 3 meses de este gobierno y 3 meses del que sigue. Es decir, esas exoneraciones pues para estos regímenes o categorías, pero también los que hacen el recibo por honorario, cada vez que lo escucho me siento tan apenada porque son servicios, no son regímenes laborales considerados con condición humana, ¿no? Entonces, y eso es lo que en la mayoría, en muchas instituciones existe. Por ejemplo, los médicos están por recibos por honorarios. Muchos no son ni siquiera CAS, ¿no? Entonces, sí había pensado, pero sería puntual por la mitad del año, es decir, 6 meses, 3 meses de este gobierno y 3 meses el próximo, como forma de ayudar a las familias formales que reciben un pago vía estos recibos por honorarios, o el CAS mismo, ¿no? El CAS mismo, o Quinta mismo, porque yo creo que se van a ver muy, muy afectados, pero mi preocupación mayor es aquel que no tiene un sueldo, ¿no? Aquel que no tiene nada de ello. Entonces, se vienen meses muy complicados y creo que ahorita la concentración debe estar cómo va a ser el proceso de distribución eficiente, espero yo, de las vacunas, ¿no? Eficiente, espero que sea eficiente, porque el otro lote recién va a llegar en septiembre. Sobre eso, Romel, sí tendríamos un debate bastante diferente. Sin embargo, lo que yo creo que urgentemente debería hacer el Estado es difundir la verdad y difundir con seguridad las medidas de salud y ser exigentes con la ciudadanía para cuidarse, porque la gente en la calle no se cuida. Entonces, cultura sanitaria. Nos falta cultura sanitaria, eso se llama cultura sanitaria. Hay que difundirla ahorita con fuerza y que los medios de comunicación lo difundan con fuerza, que lo sigan haciendo hasta que la gente entienda. Así como le han hecho creer muchas cosas que no son ciertas, esto sí es cierto, esto es grave y esto es peligrosísimo. Esto es muy peligroso porque la gente ve las cepas y otra cepa que viene por acá. A mí la segunda ola no me preocupa mucho. Yo creo que ahorita las cifras son menores que lo que fue el año pasado. Claro, fue mucho menor, porque simplemente que no se reportaba el total. Y cuando les convenía, sí contaba las cifras INADEF y ahora, ¿cierto? Que les conviene publicar, ahora sí valen las cifras de ellos. Entonces, bueno, y aparecen comentaristas de cifras falsas y dicen, no, entonces, a mí no me preocupa la segunda ola, a mí me preocupa el tsunami que se viene a partir de julio. Entonces, ese tsunami va a ser devastador y lo peor es que si nos hablan de vacuna, sinceramente, yo he investigado muchísimo, soy un fan de la biología y de la química, la estudio voluntariamente, ¿no? Intercambio conocimiento con científicos sobre la materia, entonces dudo mucho que esa vacuna vacune. Entonces, yo espero con mucha fe que se siga apoyando a los investigadores peruanos sobre esta vacuna, porque más fe que tengo la vacuna peruana que a otra que me traigan de Melmac o de Cybertron de la Luna. Yo te juro, confío más en la vacuna peruana. ¿Por qué? Porque los caracteres y determinados genomas y ciertas condiciones del ADN no las puede desarrollar alguien mejor que uno de acá. Es como decir que no, que la UTA la van a curar en Alemania. No, la UTA se cura acá. O sea, no hay mejor conocedor de economía. Enrique, sí. Tú acabas de decir algo cierto, la debilidad del sector educación, y esto es para todo, es la investigación científica. Eso es, tú acabas de decirlo. Hay que apoyar a la investigación científica si queremos esas vacunas peruanas, pruebas moleculares, biogenética, entre otros resultados que podríamos tener con esta investigación. Por eso la ciencia y la tecnología está en nuestro ADN, está en nuestra propuesta de plan de gobierno, pero no necesariamente hacer un ministerio, ¿no?
pero sí Mm. invertir en esto, en ciencia y en tecnología. No, pero esa vacuna me parece más convincente. Ya haré una entrevista con un profesional especializado en la materia que va a explicar las Ajá. diferencias entre las diversas vacunas y lo que propone la vacuna peruana, que es sorprendente. Pero bueno, volviendo a los temas, Romelia Paredes, gracias esta noche por estar. Entonces queda pendiente una próxima invitación. Y ya los grupos me están pidiendo que les reboten y le retransmitan el programa, ¿cierto? Ya. Está causando algo de furor. Siempre cuando sale, es que se está hablando de educación, un tema que pues muy poco se toca, ¿no? Entonces yo muy No, agradecido, hay que tocar. espero que haya sentido cómoda, pero aquí estamos dispuestos a dialogar, a no llevarse mal, estamos dispuestos a pensar distinto, mientras se mantenga el diálogo pacífico, armónico, y sobre todo, pues, si se apoya la investigación científica, pues bienvenido, ¿no? Entonces, la Pero tú audiencia también ya tienes que escuchaba hacer con tu él. investigación científica. Tú has dicho que tienes que hacer tu investigación científica, tus artículos en revistas indexadas. Hay que hacerlo. Yo ya empecé el año pasado y espero tener resultados en medio año de este año, después de la campaña, concentrarme a tener ese resultado, porque es importante como docente incursionar en la investigación científica, porque eso es otro de los requisitos para seguir la carrera docente, ¿no? Bueno, Enrique, muchísimas gracias, amigos. Enrique Jiménez, ha sido muy agradable conversar, dialogar, debatir, y que los jóvenes, tu público, me conozcan qué es lo que soy, en qué trabajo, a qué me dedico y sobre todo mis propuestas y esta propuesta con el número 22 de Romelia Paredes es una propuesta como académica, como docente, que no va a fallar para plantear una norma que tenga esa viabilidad, que no sea una norma como un saludo a la bandera y que se quede pues archivado y que nadie lo reglamente, ¿no? La idea es que sea efectiva y que llegue a cada uno de ustedes, pero yo necesito no solamente de su voto de confianza, yo necesito que ustedes también empiecen a meterse en política, porque si nosotros queremos verdadera renovación, un poquito va a ser ahora, luego va a ser más adelante y poco a poco tener pues una clase política sostenible que verdaderamente luche por combatir esta corrupción, porque la corrupción ha secuestrado el Estado, no solamente en las grandes empresas, medianas, pequeñitas, no solamente en el alto funcionario, en el titular de pliego, en ese operativo, en ese departamentito que tú no creas que están ahí, está, como dice Alfonso Quirós, en la historia de la corrupción. La corrupción es un mal endémico y sistémico que ha vivido con nosotros toda nuestra historia republicana. Y si nosotros no nos ponemos a la acción, como dijo Enrique, en las calles, desde nuestra casa, pero hay que participar, porque de lo contrario vamos a tener esa misma oferta electoral. Aquí está su amiga Romelia Paredes, les invito a conocerme en mis redes sociales como Romelia Paredes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, y espero volver a compartir con ustedes para conversar de la reforma agraria, la reforma política, el sistema judicial, entre otros temas que creo que son muy importantes de este debate. Y quiero prometerles, mi compromiso es que no me voy a quedar aquí, voy a continuar dando mis charlas, mis cátedras y demás en todas las esferas que se pueda acceder para poder llegar en este mundo virtual actualmente y a cuidarse mucho, hay que seguir los protocolos de cuidados de nuestra vida, nuestra salud, porque como dijo Enrique, ¿quién no ha perdido a un ser querido en estos últimos tiempos, las cuales lamentamos? Y bueno, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y espero volver pronto por este espacio muy amigable que me ha encantado porque ha sido como una aula de clases que hemos podido interactuar con ideas diferentes algunas, pero creo que constructivas, porque la gente espera eso de nosotros, soluciones, pero también posibilidades, pero sobre todo con esa sinceridad, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. No hay que prometer por prometer. Su amiga Romelia Paredes con número 22 de Victoria Nacional. Qué bueno, Romelia, es cierto, es mejor decir la verdad. Por eso siempre la digo. Así me contesten lo que contesten. Dos cositas antes que te vayas. La Sí. primera, si sales elegida congresista u ocupas cargo público,
Espero nos concedas una entrevista en ese momento. Claro, claro, como te decía, me comprometí eso. Yo cuando es el lunes 12 de abril estoy retornando las clases. Yo no voy a parar. Mi trabajo es la docencia y hay que continuar. Y no se olviden, el logo es la campana de Victoria Nacional. Y lo segundo que te pido, haz algo por los niños huérfanos. Yo sé dónde están. Es muy triste todo. Y te digo, antes de que se acabe esto, el proceso de adopción es tan engorroso, tan burocrático, que los niños a veces se pasan 2, 3, 4, 5 años y no son adoptados, y cuando hay posibilidades. Pero también pienso del otro lado, la seguridad del Estado que tiene que tener para entregar a un niño en adopción, ¿no? Hay muchos niños huérfanos que necesitan hogar, pero hay que flexibilizar un poco, que justo hace unos años debatía con la doctora Marta Chávez y me dio la razón, que el proceso de adopción es engorroso, burocrático, como casi toda nuestra legislación. Entonces, eso hay que cambiar. Y no me olvido de ello, es mi compromiso con a simplificar más el proceso, obviamente con la base pilar de ese examen psicológico que tienen que tener esos padres adoptivos. Claro, más que tal vez posiblemente la adopción sea complicada, tal vez, ¿por qué no hacernos cargo de ellos como Estado? Sí, Yo feliz de que mis tributos se vayan allí, en educarlos hasta hacerlos profesionales, porque no tienen protección, yo te lo aseguro. Sí, buena iniciativa. Yo te Me lo gusta. aseguro, no tienen ayuda de nadie, ni siquiera el arroz, ni el pan. Yo sé dónde están y sé dónde viven. ¿No? Gracias, Romelia, muchas gracias a toda la audiencia. El día sábado, no se olviden, estamos con Aprende y Emprende con Quique Jiménez, y ya vamos a publicar la lista de los siguientes entrevistados en las 2 próximas semanas. Buenas noches a todos y buenas noches, ya saben, chao, chao. un emprendedor que lee es un emprendedor que avanza.